Shalom, amados, bendiciones, que el Eterno les bendiga grandemente. Un placer, un gusto saludarles esta noche, noche hermosa, noche de bendición para todos nosotros. Bueno, por acá el pastor Ever, de la que hay la Familias del Pacto. Un placer, un gozo grandísimo estar con ustedes y, bueno, comenzar una serie de enseñanzas que les habíamos prometido de el matrimonio. Importante. Empezamos con esta serie, luego se va a involucrar mi esposa también. Pero bueno, iniciamos en este momento. La palabra sobre el matrimonio. Entonces, el matrimonio, volvamos al principio. El Señor utiliza un principio que es, y valga la redundancia, volver al principio. Al inicio, volver al inicio de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, vamos a leer la Escritura, vamos a leer algunos textos que nos permitan estudiar, meditar la importancia que tiene el matrimonio en este tiempo, la vigencia del matrimonio. Entonces, vamos a estudiar la Escritura. Vamos a leer Mateo 19, Mateo 19. Un capítulo muy revelador, revela muchas cosas, de verdad que es maravilloso y tenemos que estudiar la Escritura para que la Escritura pues nos explique y sobre todo el Señor Yeshua como maestro, instructor, revelador, es maravilloso. Dice en Mateo 19. Aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, miren el concepto, el proceso de la palabra. ¿Cuál es la intención de la pregunta? Tentación. Dice, tentándole, vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, o sea, lo que voy a preguntar no quiero educación, no quiero que me instruyan. Lo que quiero es tentarte, te quiero tentar. Ese es el deseo de ellos. Recuerde, la respuesta de la pregunta es por el proceso de tentación, o sea, la respuesta tiene que ver con la intención del corazón de ellos. El Señor cuando da una respuesta no es para condenar, Él da una respuesta de acuerdo a la intención de lo que se está preguntando. Entonces Él dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Miren la pregunta. ¿Es lícito repudiar a su mujer, a la mujer del hombre, de una persona casada, por cualquier causa? No sabían ellos cuáles eran las causas, no conocían ellos la Torá, ellos conocen la Torá. Saben cuáles son las causas reales y legales para un divorcio. Dice, y claro, la palabra divorcio no enmarca lo real de una separación. En nuestro contexto latino nosotros podemos decir divorcio y no pasa nada. Pero la palabra divorcio no enmarca lo grave que es una separación. Lo complejo, lo difícil, lo doloroso. Entonces, porque no se entiende la palabra repudio. Miren que ellos no están preguntando por divorcio, ellos están diciendo repudiarla. Eso es más profundo que un divorcio. El repudio tiene unas connotaciones muy fuertes, muy complejas. Entonces se puede repudiar por cualquier causa. Él les dice la respuesta. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído lo que él hizo al principio? Por supuesto que lo han leído. Es una pregunta con cierto sarcasmo. ¿No lo habéis leído?
¿No habéis leído lo que él hizo al principio? Varón y hembra los hizo. Entonces volvamos al principio. Él hace que volvamos al principio. Fíjense lo importante de esto en este tiempo, en este momento profético, en lo que estamos viviendo en esta época. Esto es totalmente vigente. Él dice, volvamos al principio. ¿No habéis leído cómo él los hizo al principio? ¿Y cómo los hizo al principio? Varón y mujer los creó. Dice, varón y hembra los hizo. Ese es el principio. Ahora que lo que estemos viendo en el contexto, el modernismo quiere hacer otra cosa, pero eso no es lo que es. Esto es el principio. Esto es el principio. Y allá hay que volver. Volver al principio. Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Como los hizo un hombre y una mujer, dice, por esto dejará el hombre a su mujer, dejará el hombre a sus padres, ¿verdad? Y se unirá a su mujer. Se unirá, será un ejá. Se unirá a su mujer. Y ambos, los dos, serán una sola carne, uno solo. El hombre y la mujer unidos, uno solo. Es un ejá. Entra en un pacto matrimonial, es un ejá muy fuerte. Eso va más allá de un papel nuestro firmado. Eso va más allá de eso. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, una unidad, un ejá. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Qué pregunta eso se llama con trampa. Eso tiene su nombre, se me va ahorita la palabra. La intención de lo que se pregunta. ¿Por qué Moisés dio entonces, por qué permite Moisés dar carta de divorcio? La pregunta que ellos hacen, ¿por qué lo permite? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio no fue así. Lo que se determinó no es así. ¿Por qué Moisés lo permitió? Porque por la dureza del corazón. Por la dureza. En el ser humano hay una dureza muy fuerte. Y era un salvavidas, un refrigerio, poder haber la separación hasta para las mismas mujeres, porque era muy duro el corazón del hombre. Entonces, esa dureza es la que permitía, por misericordia, por el Señor, no tener dos personas unidas de una manera tan fuerte, por cosas tontas, para un divorcio o para vivir de una manera destructiva. Entonces se permitía dar la carta de divorcio, pero por razones valederas, no por causas tontas, no por cualquier causa se podía dar un divorcio, una separación, un repudio, que ya vamos a explicar un poquito eso, la parte del repudio. Entonces, es importante entender lo que se está explicando y lo que se está diciendo para beneficio de volver a ese diseño, al principio. Dice, en el principio no es así. ¿Por qué en el corazón del hombre se coloca? ¿Por qué en el corazón del hombre se coloca repudiar, divorciarse, separarse? Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué pasa eso? Ahora, el sábado yo voy a dar una enseñanza sobre conociendo verdaderamente al ser humano, porque primero tenemos que conocernos en esa dureza de corazón. Muchas de las circunstancias de los matrimonios es esa dureza, es ese ser humano que es una piedra. Por eso es que el Señor viene a nosotros y dice que convierte nuestro corazón de piedra. Tiene que venir una conversión, tiene que venir que nacer de nuevo, porque el hombre, el ser humano sin el Señor es una piedra.
tiene un corazón duro, y una persona con un corazón duro difícilmente puede estar unido a otra persona. Hay un yugo desigual muchas veces. Entonces, vamos a entender primero en el Shabbat, vamos ahora a explicar en el sábado, en la enseñanza, a explicar un poco esa parte del ser humano. Porque necesitamos trabajar con el ser humano para quebrantar esa dureza. Y el Señor le dice, al principio fue así, y lo permitió por la dureza de vuestros corazones. Pero al principio no fue así. Lo que Dios determinó, mira cómo fue que Dios hizo las cosas. Varón, mujer los creó. Se unirán, serán una sola carne, y por esto dejará al hombre a su padre y su madre, y serán una sola carne, serán un ejab. Habrá un pacto matrimonial allí, un pacto, un ejab. Eso es hermoso. Esto es hermoso y es una cátedra. Este capítulo es una cátedra. Esto es un catedrático hablando. Esto es un maestro hablando. Unos, como decimos aquí a los venezolanos, nos quitamos el sombrero ante el maestro. Lo que está explicando, lo que está diciendo. Dice, él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por la causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto por mucho tiempo trajo mucho debate, entender esto. Y dentro de la cultura religiosa, habían grandes matrimonios elocuentes y condenaban a la gente que se había divorciado, los estigmatizaron a los divorciados, los catalogaban muchas veces de adúlteros. Y el Señor dice que si la separación y la carta de divorcio y el repudio es por causa de fornicación, es validero. Pero si no, Él decía, el que se casa con la repudiada adultera, y el que se repudió también adultera. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pero eso se entendió mal en función del desconocimiento del contexto hebreo, de las raíces hebreas. Gloria al Eterno que Él nos está revelando cada día más su palabra. Gloria al Eterno que Él nos lo está revelando. ¿Qué hay? ¿Qué hay entre en el centro de un hombre y una mujer en un pacto matrimonial? Se entendía el adulterio como algo sexual. Sí, por supuesto tiene que ver con eso, pero esa no es la esencia. Esa no es la esencia. Y aquella presunción religiosa encumbraba matrimonios ejemplares porque se hablaba de esto de esta manera. Pero, ¿qué es lo que se adultera? ¿Cuál es el adulterio? El adulterio es porque algo se adultera. La pregunta es, ¿qué es lo que se está adulterando? Cuando viene el adulterio y hacia dónde el Señor los está enviando, regrésense al principio de que al principio de la Torá, de las instrucciones de lo que Dios dijo. Cuando yo desconozco el contexto hebreo de los matrimonios hebreos, entonces aplico esto de una manera que no se va a entender dentro de los conceptos latinos. Y eso fue lo que hizo la cultura religiosa. Se adultera la ketubá. ¿Qué hay entre un hombre? Nosotros no tenemos ketubá. A lo más firmamos un acta de matrimonio en un registro civil. Y cuando necesitamos el acta, corremos rápido a buscarla. Pero los deberes, los derechos, en el contexto hebreo se firma entre un hombre y una mujer antes del matrimonio que se lleve a cabo, se firma una ketubá y esa ketubá, eso dura un año.
Se firma una ketubá que tiene obligaciones, que tiene acuerdos. Entonces, eso es lo que se adultera. Vas a adulterar la ketubá que firmaste. Vas a adulterar la ketubá, el pacto matrimonial, lo que firmaste. Ellos firman los acuerdos, los beneficios. Eso hay que entenderlo dentro del contexto hebreo. ¿Qué se adultera? Va más allá de una relación sexual fuera de matrimonio. Eso va más allá de eso. Por Dios. Por Cristo. Se adultera el pacto. Se adultera la ketubá. Y eso es un entrenamiento, es un matrimonio. Eso es un ejemplo claro de lo que firmó el Eterno en el Sinaí cuando dio la ketubá, firmó un pacto. Y Yeshua ratifica, en él es el nuevo pacto, él ratifica el pacto, él ratifica la ketubá, la instrucción, la palabra. Esta Biblia, esta Torah, las instrucciones, es nuestra ketubá. Son las regulaciones, son las bendiciones, son las instrucciones de un matrimonio entre nosotros y el Eterno. Y eso es lo que representa un matrimonio en lo humano, aquí en la tierra. Es lo más parecido hasta que no entendamos el matrimonio como un pacto, como un ejá, que es un pequeño entrenamiento para el pacto con el Eterno. Para que seamos fieles, para que aprendamos a ser fieles dentro del matrimonio. Para poderle ser fiel a Él. Para poderle ser fiel a Él. Qué hermoso es esto. Ey, vas a romper, vas a dar una carta de divorcio por cualquier cosa. Es lícito, es legal, está dentro de la Torah. No, no está así como tú lo estás planteando. Tiene sus regulaciones. Era si se le conseguía, se le podía dar la carta de divorcio, si se le conseguía algo indecente. Eso pasó con Miriam y José. ¿Por qué José quería repudiar a Miriam? La quería repudiar en secreto porque él era un hombre justo y él no la quería dañar. Y el Señor se le aparece y le dice la revelación que le tiene que dar. Y él acepta a Miriam. Porque él había conseguido que Miriam estaba embarazada antes de casarse y antes de estar juntos. Imagínense usted eso. Y la iba a repudiar y no habían estado juntos. Lo que tenían firmado era la ketubá. No estaban casados en el sentido, ya estaban casados porque al tener el compromiso, ya lo que tenían firmado era la ketubá y después venía la unión matrimonial. Y ya él la iba a poder repudiar porque ella estaba embarazada. El Señor se le revela y él la toma. Desconocemos tantas cosas de la palabra. Nuestros matrimonios son un jueguito dentro de la revelación del concepto de lo que tenemos que aprender y de lo que tenemos que entender dentro de la Escritura. Mire, aquí podemos pasar la noche. Dice, y os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación se casa con otra, adultera. Y el Señor entra, explica lo que es el adulterio. ¿Qué se está adulterando? Lo que ya dijimos, se está adulterando la ketubá. La instrucción, la palabra. Y eso tiene un valor muy importante. Y eso es lo que han hecho los pueblos y es lo que está haciendo el mundo. Se adultera y muchas veces no se adultera, simplemente se obvia. La ketubá del Eterno está adulterada. La gente adultera la ketubá, rompe los pactos y otros ni los conocen, otros los tergiversan. Es un absoluto desastre. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y ahí viene un pensamiento que se va a desarrollar. Miren, si así es la condición del hombre con su mujer, miren la palabra, la introducción
de este pensamiento, no conviene casarse. O sea, Dios instituye el matrimonio, Dios instituye al hombre, a la mujer, hace el hombre, le crea a la mujer, une al hombre y la mujer. Dice que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y sean una sola carne. Y yo tengo el tupé, eso es un tupé, de decirle al Señor, no, así no es, eso no sirve así. Mire, da risa. No conviene casarse, no es conveniente. Si así es lo que tú hiciste, pues no conviene casarse. Eso no es conveniente para mí, ni para nosotros. No, 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 no. Ese es el pensamiento que está en el mundo y después vamos a ver cómo progresa eso. Hasta llegar a lo que estamos viviendo hoy. Eso fue lo primero. No, no conviene casarse. Ahí empezó. Hasta que llegamos hoy. Todas las ideologías que usted conoce. Ya no es que no conviene casarse, ahora es que eso se tergiversó. ¿Qué lejos estamos del matrimonio? Ahora es ideologías diversas, ideologías de arcoíris, y ya usted sabe, no tengo que explicarle mucho porque ya se lo he dicho y usted sabe lo que le estoy diciendo. Claro, no conviene casarse. No es conveniente casarse. No, claro que no. Claro que no, claro que no conviene. Se introduce ese pensamiento. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, que es el caso de Yeshua, y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Lo que tú estás diciendo que no conviene, eso no es para todo el mundo. No casarse no es para todo el mundo. Dice, vamos por parte. Hay eunucos que se hicieron así, nacieron eunucos del vientre de su madre. Hay personas que vienen eunucos desde el vientre de la madre. Dice, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Esos son los que son castrados. Su parte genital es castrado. Dice, y hay eunucos en la primera genética, en el segundo es castrado, como hacían los reyes, los que atendían el harén eran eunucos. Y hay eunucos que se hacen a sí mismos eunucos por causa del reino del Eterno. Hay un llamado, es un profeta, es un llamado, es nazareo, es eunuco, no va a tener relaciones íntimas ni sexuales, es eunuco. Ahora, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Pero si el que no es capaz de recibir esto, hoy estás mal. Esto es para el que el Señor se lo entregue. Esto es para el que sea capaz de recibirlo. Si no es capaz, si no está bajo un llamado, si no es algo que el Eterno está allí, olvídate. Tienes que casarte. No te eches cuento tú mismo. Es lo que pasa con una tradición cultural por allí, que es donde no se casan. Les prohíben casarse, ya lo vamos a ver. Es una prohibición de casarse. Pero entonces hacen un desastre dentro de la perversión sexual. Porque la sexualidad es algo natural en el cuerpo. Y si no tienes un don dado por el Eterno de continencia, ese eunuco es un don de continencia que llama Pablo. El que no tenga eso tiene que casarse. Obligatoriamente tiene que casarse porque si no va a estarse quemando, como dice Pablo. Y ya lo vamos a leer por aquí. Entonces, ese pensamiento entra, la no conveniencia, no es lo que a mí me conviene o no me conviene, es lo que dice la instrucción. Es lo que dice la Torah. Entonces el Señor dice, miren, el Señor los regresa al principio. Y cuando vieron el principio, dijeron, no, así no. Así no conviene casarse. Mejor no. Y el Señor les dice, sí, no te cases, pero eso es para el que lo reciba. Y si tú no lo recibiste, tú no puedes estar sin casarte. Así que tenemos que volver al principio. Tenemos que conocer Torah. Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer pacto. Tenemos que conocer ketubá, qué es lo que se adultera.
Mucha gente decía o era inmaculado en sus matrimonios. Sí, todo bien dentro de la cultura religiosa, pero entonces adulteraban el pacto del Eterno por cualquier otro lado. Miren, volvamos al principio. Este versículo, este capítulo 19 de Mateo, qué cátedra de maestro. Gloria al Eterno por Yeshua. Qué maestro tan hermoso es Yeshua. Qué hermosura de enseñanza. Qué revelación tan grande hay en esto en cuanto al matrimonio. Qué maravilloso. Qué maravilloso es esto. Donde lleva al hombre a la importancia del matrimonio, del no repudio. No es tanto divorcio, es repudio. Ya vamos a ver un poquito de eso. Vamos a leer, mira, vamos a leer Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Vamos a buscar Primera de Timoteo. Mira lo que dice Primera de Timoteo. Estamos poniendo una base, un principio, una introducción a esta serie. Mira lo que dice Primera de Timoteo. Vamos a buscar aquí Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. Mira, yo quiero que me escuches muy bien. Muy bien. Dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿qué dice el Espíritu? Lo dice claro. En los postreros tiempos, ¿cuáles postreros tiempos? Estos que estamos viviendo nosotros. Estos tiempos que estamos viviendo nosotros. Esos tiempos que estamos viviendo nosotros, son postreros. Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los cuales han conocido la verdad. Miren, mentirosos por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Escuchando, está ahorita suelto en el mundo espiritual, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No casarse, escúchame bien, ir en contra del matrimonio, del principio que Dios estableció. Y decir, a mí no me conviene casarme, no me voy a casar, mejor nos vamos a la ideología del arco iris, mejor hacemos este desastre, no es conveniente que el hombre se case con la mujer, no, vamos a adulterar la Torá, la Ketubá, la instrucción, vamos contra Torá, vamos contra los principios que Dios estableció. Son doctrinas de demonios, son doctrinas demoníacas. Lo que se está moviendo no son pensamientos sueltos, son doctrinas que tienen una estructura muy específica. Doctrinas, espíritus engañadores. Cuando una persona dice, yo no me quiero casar, no me conviene casar, nos vamos para este desastre, está bajo espíritus engañadores. Está bajo doctrinas de demonios. Son demonios los que se están moviendo. Son demonios. Volvamos al capítulo 19 con Yeshua. Oigamos al maestro. Volvamos al principio
¿Cómo fue que Dios hizo las cosas? Porque eso lo están rompiendo los espíritus. No te estás enfrentando a algo humano. Toda esa ideología está movida por espíritus engañadores y por doctrinas de demonios. Son demonios adoctrinándote. Son espíritus engañadores. Como no crees a la verdad, los espíritus engañadores hacen lo que quieren contigo. Con la humanidad. Está bajo espíritus de engaño y está bajo doctrinas de demonios. Son demonios adoctrinando. Y eso lo quieren meter en las escuelas con los niños. Van por los niños. Son demonios, son doctrinas demoníacas, son espíritus engañadores. Padre, ojo, a cuidar los hijos. Volvamos al hijo, a Mateo 19, volvamos al principio. Varón y hembra los creó y se casan. Se casan. Si Dios lo llamó como un eunuco con espíritu, con una algo dado, un don dado de continencia por el Señor por causa de los llamados, porque eso es otra cosa. Eso se lo revelará el Señor. Si no, no. Si no, no se puede. Hay que casarse. Elevar el rango del matrimonio, lo que Dios estableció, lo que Dios dijo, eso es lo que tenemos que hacer. Y amar el matrimonio. Estás casado, ama a tu esposa, ama a tu esposo. Ese matrimonio tiene que ser fortalecido. El Señor quiere que fortalezcamos los matrimonios y la familia. Que destruyamos esos espíritus engañadores. Y esas doctrinas de demonio. Hay estructuras eclesiásticas, religiosas, que están bajo doctrinas de demonio que les prohíben casarse y luego hacen desastres con los niños. O sea, le prohíbo casarse, pero hay un desastre de perversión sexual allí metido. ¿Qué es eso? Y donde en el matrimonio la vida sexual es santificada, es donde el hombre y la mujer tienen la estructura de ¿cómo decirlo? Donde a través de su sexualidad desarrollan una familia correctamente. Y su sexualidad va a ser satisfecha dentro de lo santo, porque el Señor santifica el matrimonio. Su sexualidad va a ser disfrutada dentro de lo santo, dentro de lo santificado. Eso es volver. Volvamos al principio. El matrimonio, volvamos al principio. Empecemos allí a educar a nuestros hijos así. Volvamos. Te estás enfrentando a espíritus engañadores y te estás enfrentando a doctrinas de demonios. Son demonios. Son espíritus engañadores que se están moviendo en este desastre que estamos viendo. No nos casemos, no nos conviene. Eso está obsoleto. Ya ser doncella, ser virgen, no, eso es atemporal. ¿Qué es eso aquí en este tiempo? No. Estamos en el modernismo. ¿Cómo nos vamos a casar así? No, eso es, estemos juntos y después nos separamos y cada quien por su lado. ¿Sí? Y eso es la parte heterosexual. Ahora, si nos pasamos para este lado, imagínense, ¿qué puede haber aquí? Al principio, ¿cómo fue que Dios creó? Varón y hembra los creó. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne, un hija. No dijo un hombre y un hombre, ni dijo ni una mujer. En el principio eso no está establecido así. ¿Qué son? Doctrinas de demonio. ¿Qué hace la doctrina de demonio? Prohíbe casarse. Claro, porque al prohibir casarse, destruye, pervierte la Ketubá y la Torá y la instrucción, y a partir de no haber matrimonio puede entrar el espíritu engañador y puede entrar la doctrina del demonio, que es lo que está ocurriendo en este momento. Y entonces tiene cabida perfecta porque no hay matrimonios.
No hay pacto matrimonial. No se entiende qué es ketubá, no se entiende qué es Torah, no se entiende qué es instrucción, no se entiende nada. Ketubá. Entre el hombre y la mujer hay algo que se llama ketubá, instrucción, pacto matrimonial. Eso es lo que debe haber entre un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que se adultera? Esa ketubá, esa instrucción. Y por supuesto, trae la separación. Y no solamente trae la separación, después hay prohibición. Y para allá vamos. Prohibición. Prohibición de casarse. Claro, por supuesto. ¿Y esa prohibición de dónde viene? De una doctrina de demonios y de espíritus engañadores. Por ahí hay una película muy buena que están promocionando, que para allá, que es rosadita. El lenguaje de esa película de patriarcados y de matriarcados, ese lenguaje es de la doctrina del arco iris. Y los niños ya están escuchando esa doctrina, esas palabras que no son inocentes, y entonces van a empezar a meterlos en esa doctrina de espíritus engañadores y de demonios. Es algo que se ponen en una cajita. No voy a hablar aquí. Aquí estoy hablando en clave. La gente se está y se mete en una cajita rosada y se saca fotos. Eso es doctrina de demonios y espíritus engañadores. Y el lenguaje que están usando es patriarcado, matriarcado. Eso es lenguaje del arco iris. Ahí se lo dejo, para que lleve a ver a sus hijos esa película. Padre amado, ayúdanos, Señor. Vamos a leer Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7. Vamos a leer ahí Primera de Corintios 7. Mire lo que dice Primera de Corintios 7. Dice, versículo 9. 8. Digo pues a los solteros, está hablando Pablo, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo. ¿Cómo es Pablo? No está casado, tiene un don de continencia. Es bueno que se queden como yo. A las viudas y a los solteros, le dice. Pero a los que están unidos en matrimonio, dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es bueno que se queden como yo, pero para quedarse como yo tiene que haber un don de continencia, dado por el Eterno. Ahora, si tú no tienes eso, mejor es casarse. ¿Qué es mejor? Casarse. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice la doctrina de la Torá y del matrimonio? No de demonios, sino de la doctrina de la Torá. ¿Qué dice el Señor? En el principio no fue así. En el principio Dios creó el hombre y la mujer y se unieron y se casaron y se unieron y tuvieron pacto y tuvieron ketubá y que no lo separe el hombre. No debe separarse eso. Y Pablo dice, si no tienes don de continencia, mejor es casarte. Porque mejor es que te cases que te estés quemando. ¿Qué es quemarse? Tener en ebullición querer tener tu vida de sexualidad, que esa ebullición de sexualidad va a ser desarrollada ¿dónde? Dentro del matrimonio, porque si no te vas a quemar. Vas a pecar, vas a fornicar. Entonces, la vida sexual va a ser santificada dentro del matrimonio. Y Pablo dice, mejor es casarse. Entonces Pablo dice, mejor es casarse. La doctrina del demonio dice, no te cases. La doctrina de los espíritus engañadores dice, no matrimonio, divorcio, separación, repudio, arcoíris, desastre. Vayamos en contra de la ketubá, vayamos en contra del Eterno, vayamos en contra de la Torá, vayamos en contra de la instrucción. Y Pablo dice, mejor es casarse, es mejor. El matrimonio es mejor. El matrimonio es un pacto, el matrimonio es Torá, el matrimonio es la bendición del Eterno sobre una pareja, sobre una familia. Eso es el matrimonio.
Eso es el pacto. Y termino con esto. Malaquías. Malaquías siempre nos lo enseñaron con los diezmos, pero esta palabra que está en Malaquías es hermosa. Esto es un poema. Malaquías es un poema. Miren. Qué hermosa palabra es esta. Miren. Los hombres, ¿cuánto tenemos que aprender de esta palabra? Escuche esto. Malaquías 2. Malaquías 2. Vamos a leer el versículo 10. Fíjese esto. Fíjese lo que dice Malaquías aquí. El profeta Malaquías. Dice, no tenemos todos un mismo... Vamos a ver por qué es importante el matrimonio. La palabra clave dentro del matrimonio, dentro del pacto, dentro de la ketubá, dentro de la instrucción. Dice, no tenemos todos un mismo espíritu, no tenemos todos un mismo Padre y un mismo espíritu también. No tenemos un mismo Padre. Ese Padre no nos ha creado un mismo Dios o Jehová, el Eterno, Elohim. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Aló? Como diría alguien por ahí. Portarse desleal. Cuando se hay adulterio y se quebranta la ketubá, el pacto de nuestros padres, ¿por qué nos portamos deslealmente, quebrantando el pacto? Y después conecta esto con el pacto matrimonial. Es lo mismo lo que les digo, los dos están unidos. ¿Por qué te portas desleal? ¿Por qué? ¿Por qué la deslealtad? Por eso es que después de la deslealtad y de la ruptura de todo lo que es pacto, ahí vienen los demonios, ahí vienen los espíritus engañadores, son soltados, porque si no creo a la verdad voy a creerle al espíritu engañador que me van a enviar. Y si no creo a la verdad, me van a enviar un espíritu, un demonio que me adoctrine. Ese va a ser tu maestro. El que no tiene a Yeshua como maestro, le asignarán un demonio para que lo enseñe, para que lo adoctrine. Eso es lo que nos espera cuando nosotros no tenemos la instrucción de la palabra y desechamos a Yeshua. Si desechamos a Yeshua, el capítulo 19 vuelve al principio, bueno, lo desechemos, está bien. Pero eso sí, te van a asignar un demonio, te va a enseñar un demonio, te va a adoctrinar un demonio. Te lo van a asignar. Vaya a enseñarlo, vaya a edúquelo. Enséñale ideología, enséñale arcoíris, enséñale todo esto que estamos enseñando nosotros. Eso es lo que va a venir. Dice, ¿por qué pues nos portamos desleales el uno al otro con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Profanación del pacto, adulteración del pacto. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Las mujeres de Jeb se casó con hija de Dios extraño. ¡Qué terrible! Esto es terrible. Porque hubo deslealtad y se rompió el pacto. Jehová cortará de las tiendas de Jacob el nombre al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Ya la ofrenda no es agradable. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y todavía ellos tienen el tupé de preguntar por qué. Y dice, mas diréis por qué. Jehová, porque, él le dice, mas diréis por qué. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Sabes por qué no voy a aceptar esa ofrenda?
porque soy testigo. El Señor ahí fue testigo de lo que ellos querían hacer. No si yo soy el testigo. Ustedes han dado carta de divorcio por estupideces, por la dureza del corazón de ustedes. Por eso es que ustedes han dado carta de divorcio, pero vuelvan allá. Yo soy testigo del divorcio de ustedes. Ustedes son unos adúlteros, le digo. Ustedes son adúlteros. Ustedes han quebrantado la Torá, ustedes han quebrantado el pacto, ustedes han traspasado la Ketubá, se los dijo. Y yo soy testigo de eso. Yo soy testigo, yo atestigo entre tú y tu mujer, la mujer de tu juventud, que has sido desleal con ella. Y esa mujer es una mujer de pacto. Nosotros somos familias del pacto. Tenemos que entender lo que es esto. Familias del pacto, entender lo que es el pacto. Y les dijo, has sido desleal siendo ella tu compañera y mujer de pacto, de tu pacto. ¡Qué Dios! Esto es maravilloso. ¡Qué revelaciones tan grandes! ¡Qué hermoso es esto! Y le dice, ¿no hizo él uno habiendo él en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es algo que se guarda el espíritu, pero no solamente está hablando de la mujer, es con el Señor. Es el pacto que tenemos nosotros, no solo en el matrimonio, es con el Señor. No seamos desleales en nuestro espíritu. Ahora imagínense el nivel de deslealtad. Si estamos hablando entre un hombre y una mujer, ahora imagínense el nivel de deslealtad en todas las ideologías de los diversos colores que se están manifestando. Eso es terrible, que ya no hay deslealtad, ya ahí no hay quebrantamiento de pacto, ya ahí son entregados a doctrinas de demonios. Eso es terrible. Dice, para que no seamos desleales. Mira, tú estás casado, no seas desleal, chico. No seas desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera, con la mujer de tu pacto. Pacto. El latino no entiende el matrimonio de pacto, no entiende pacto, no entiende que tú vas, no entiende nada de eso. Y tenemos que entenderlo. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo de Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Guarda tu espíritu y no seas desleal. Porque dice que él aborrece el repudio. Eso va más allá del divorcio. Repudiar a la mujer es arrancarla del pacto por la dureza de mi corazón. No la estoy repudiando por algo que ella cometió, que ella hizo. No, la estoy repudiando desde mi humana debilidad, desde la maldad que está en mi corazón. Y dice, y eso traerá deslealtad. Y dice, guarda tu espíritu, guarda tu corazón de ser desleal de esa manera. Porque si eres desleal de esa manera con la mujer de tu pacto, ¿qué vamos a esperar para el Señor? Vas a ser desleal igual. Por eso es que en el Salmo 78 dice que cuando instruimos los niños, le hacemos un corazón fiel para con Dios. ¿Fiel a qué? Al pacto, a la instrucción, a la palabra. Eso tenemos que romperlo. Tenemos que fortalecer el matrimonio. Tenemos que quitar el corazón de piedra que tenemos. Tenemos que amar al matrimonio, amar a la mujer, amar al esposo, amar a los hijos. Salir de la influencia de la doctrina de demonios que prohíben casarse y todo este desastre que están trayendo. Salir de la influencia de espíritus engañadores. Salir de la influencia. Esos espíritus engañadores traerán deslealtad. Traerán al corazón que seas desleal y quebrantes el pacto. Y quebrantes la instrucción y quebrantes todo lo que tengas que quebrantar. Para él poderte instruir en las doctrinas que se están levantando. Eso es el matrimonio. Empecemos por allí. Este es el principio. Esta es la introducción, nada más. Seamos leales. Seamos leales al pacto. Seamos leales a la instrucción. Seamos leales a la palabra. Seamos leales. Guardemos nuestro espíritu de deslealtad. Porque él aborrece el repudio.
el Eterno lo aborrece, porque Él sabe desde dónde estamos repudiando. Porque Él sabe que el repudio está ligado a quebrantamiento de ketubá, de Torah y de instrucción. Cuando hay un repudio, lo que estás repudiando es ketubá y Torah, instrucción. Y Él aborrece eso. Porque Él no está viendo que estás aborreciendo a una mujer. Él sabe que estás aborreciendo la Torah, porque al repudiar la mujer, lo que estás repudiando es la Torah, porque no te estás sujetando a la Torah y a la ketubá y a la instrucción. Porque si te sujetas a la ketubá, si te sujetas a la Torah, si te sujetas a la instrucción de la palabra, jamás vas a aborrecer a la mujer. Jamás la vas a repudiar. Vas a ser como Urías, que para Urías Betsabé era su hija, la amaba y la protegía. Y David se la quitó, pero eso es harina de otro costal. Pero Urías dice que era como una becerrita, que para él era una hija. La amaba y era una hija para él, de protección y de cuidado para ella. ¿Qué lealtad la de Urías? Mire, cuando usted lee el capítulo donde está Urías y David, qué lealtad la de Urías. En ese momento, ¿qué David y qué David? Urías. Leal a su pacto matrimonial, leal a su ejército, un hombre íntegro. Así tenemos que ser como Urías. Padres con la paternidad, porque la paternidad es supramatrimonio. Eso es lo que tenemos que hacer. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Después seguimos meditando y que el Eterno les ayude a digerir toda esta palabra, como me la ha hecho digerir a mí. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Por aquí estamos a la orden. Mi persona, mi esposa, Zulay Soto, la que y las familias del pacto, también la profeta Zoraida, el pastor Fernando. Por aquí estamos todos. A la orden, a la bendición, a lo que podamos ayudar. Bendiciones, shalom, shalom. Saludos.